Hermanos amados, Shalom, el Abba les bendiga. Vamos a estudiar ahora Levíticos 15. Y les voy a decir la verdad, cuando llegué aquí, impurezas físicas, y comencé a leerlo, yo decía, ay Padre, pero ¿y qué voy a decir yo de este capítulo? Entonces, lo leí en 5 Biblias diferentes. Y llegué al punto que le dije, ¿qué tú me vas a decir de aquí? ¿A dónde conecta esto contigo? Dime. Porque, ¿qué puedo hacer? O sea, que voy a hacer un mensaje de 2 minutos y decirle, bueno, las impurezas físicas, lo que se hacía, la ofrenda, la pureza, la purificación, después de lo que era el flujo de sangre o el flujo del hombre, y bueno, y ya. El Abba me habló y me dio el mensaje. Increíble. Y lo entendí. Ahora se lo voy a explicar. No le voy a leer todo, sino que yo lo leí tantas veces y le voy a hacer un resumen y luego le voy a explicar lo que el Abba me mostró de aquí. En este capítulo se refiere al flujo tanto del hombre como de mujer debido a una infección crónica. Y esto es importante entender. En tanto que en el hombre era en sus genitales como el flujo de sangre en la mujer. Pero muchos piensan que está hablando del periodo del ciclo menstrual de la mujer solamente aquí. Y llaman a que si una mujer tiene el periodo, o sea, es una mujer inmunda y que la mujer camina inmunda por toda la vida, porque pues la mujer, por una gran cantidad de años de su vida, pues le da el periodo menstrual. Sin embargo, aquí está hablando de una enfermedad, aunque habla también de secreciones. Este tema no es muy bonito, pero hay que hablarlo. Entonces, aquí está hablando de una enfermedad. Y no como ya les dije, que muchos piensan, porque el ciclo de la mujer es normal, es algo que es natural, que el Padre lo ha hecho así para la reproducción. Cuando no ocurre ese embarazo, pues se expulsa. Entonces, esto es algo normal de la mujer. Entonces, para este tipo de enfermedades, el hombre tenía que entrar en un proceso y la mujer de limpieza. Y había que presentar ofrendas. Ahora, usted se imagina que si está hablando de la menstruación, que una mujer cada mes tuviera que traer ofrenda. O sea, imagínese, se llenaría el templo todos los meses, bueno, todos los días, porque a uno le da un día, a otro, y después que la mujer terminara la regla, va a ir al templo a presentar la ofrenda por su inmundicia. Ya ahí entendemos que habla de una enfermedad. Incluso, aquí en el texto habla de cuando un hombre y una mujer tenían relaciones, cuando ocurriera ese flujo, tenían que lavarse en agua hasta la noche y ya, o sea, era un día. De la misma manera, la mujer cuando tenía su periodo tenía que esperar su proceso, pero eso al ser normal, se lavaba con agua y ya. Pero aquí está hablando de presentar ofrendas por el pecado y la purificación por una enfermedad que produciría flujo. Hay enfermedades en los hombres, en los genitales, que producen flujo. Y en las mujeres pues está el flujo de sangre, y ahí es que vamos a conectar con Yeshua en el flujo de sangre. Ahora, es ilógico pensar, ¿verdad?, que una mujer iba ahí cada mes, tenía que presentar una ofrenda cuando tuviese la menstruación, porque aquí, si lee, era todo lo que tocaban, uno como el otro. Dónde dormía, dónde se sentaba, se volvía inmundo. Yo comencé a leer esto y yo, como había escuchado, no, que la mujer es inmunda porque le da el periodo. Yo decía, entonces, yo estoy en mi casa y cuando viene el tiempo de la regla, yo entonces contamino mi casa entera. O sea, yo pensaba, esto es una locura. Entonces, ¿cómo es? O sea, me tengo que arrepentir después del periodo. O sea, no me hacía sentido, pero a medida que uno lo va leyendo, lo va entendiendo. Entonces era todo, ella explica todo lo que tocaba, que si la ropa, que si se montaba en un caballo, todo. Entonces, todo se volvía inmundo y luego tenía, después que la persona había sido limpiada de este flujo por enfermedad,
tenía que contar, y vamos a hablar la del hombre primero. Se contaban 7 días desde su purificación, tenía que lavar los vestidos, lavar su cuerpo en aguas corrientes, vivas, o sea, aguas vivas, corrientes, y será limpio. Y al 8º día traería 2 tórtolas o 2 palominos. Ahora, si usted se fija, el mismo proceso de limpieza, purificación. 7 días fuera, como el de la lepra. Tenía que lavar su vestido, lavar la ropa, y ya sabemos que es lavar los vestidos con agua limpia, viva. O sea, aquí también vemos un simbolismo de la obra de Yeshua de purificación para la inmundicia y la impureza. Porque no podían entrar al santuario, no podían, si tenían este flujo. Entonces, el que es leproso tampoco podía entrar, el que está en pecado tampoco puede entrar en la presencia. O sea, tienen que presentar una ofrenda por pecado y una por purificación. Ahí está. Y fíjese que por este tema, el Abba me dio un tema sobre lo que es la santificación, la purificación y el arrepentimiento por el pecado, que luego voy a compartir en el canal. Entonces, pero le voy a hablar un poquito de esto. La ofrenda por el pecado quitaba la impureza, la del holocausto, lo restauraba a la congregación israelita. Fíjese que 2 ofrendas, 2 palominos o 2 tórtolas, era una ofrenda menor. Y recuerden que hablamos que Yeshua es también esa ofrenda, la del pan, la de la tórtola, el palomino, ya saben todo esto, ¿verdad? Entonces, esta ofrenda quita la impureza, Yeshua quita la impureza, Yeshua restaura a la congregación. Ahí vemos de nuevo. Y la otra cosa, al 8º día, recuerden que representaba el 8º día, ¿verdad? El día 8, la circuncisión del corazón. Entonces, limpieza, lavarse los vestidos. Aquí vemos lo mismo que hemos estado estudiando. Ahora, en el verso 16 y 18 habla ya le expliqué, de la emisión del semen en las relaciones con una mujer. Eso lo hacía inmundo hasta la noche. Solo dice que tenían que lavarse con agua. Esto indica que Elohim dio leyes para asegurar que tales relaciones entre esposos no formaran parte de los rituales del santuario, ya que en el antiguo Oriente Medio estas prácticas se hacían en los templos paganos. Entonces, como normalmente, y sabemos que el pueblo tendía a querer imitar estas costumbres paganas, Elohim no dejó fuera ningún detalle. En cuanto a esto, recuerden que él está diciendo al pueblo todo lo que tienen que hacer. Entonces, como buen maestro, le dice, mira, le va a pasar esto. Cuando vengan, le pasen estas cosas, purifíquense, no entren así. Para evitar, ¿verdad?, que llegaran a ese punto. Y que se ve que, bueno, y según yo he leído, de que se practicaban hasta orgías a los dioses. Entonces, era un pueblo diferente. Él está enseñando al pueblo que eso no se hace. Es increíble porque el Padre se la pasa mostrándole a nosotros lo que no se hace y terminamos haciéndolo. Entonces, Él pone todas las cosas claras de lo que Él quiere. Entonces, luego, el pueblo, recuerden que el pueblo podía imitar estas costumbres paganas. Y su santuario, Él quería dejar entendido que su santuario es santo. Y que ni siquiera por ese día ellos podían entrar al templo. O sea, Él no está diciendo que era un pecado que el esposo estuviera con la mujer, pero le decía, no pueden entrar hasta la noche. Ahora, vamos al flujo de la mujer. Y ahí les hablé de que esa idea de que la menstruación obligaba a la mujer a estar separada y la volvía inmunda, esto es algo que era común también en ese tiempo. Y esto era una creencia que estaba en los egipcios como en los persas, que pensaban que el flujo menstrual era un motivo de impureza ritual. Entonces esto se ha quedado como, ¿verdad?, para que usted vea la influencia, donde hay gente que hoy en día pues señalan a la mujer como que la mujer no se puede acercar a Elohim porque la mujer menstrua cada mes. Imagínense qué barbaridad. Se lo digo porque una hermana me lo dijo, de un hermano, entre comillas, que la estaba ahí condenando a ella y diciéndole un montón de cosas porque ella menstruaba.
¡Qué terror! Entonces, bueno, no se refiere a eso. Aquí está hablando, en este capítulo, y lo vamos a leer ahora, a una enfermedad, y no tenía que ver en sí con la menstruación, sino con este flujo después del ciclo, o porque a la mujer le podía dar, pero vamos a ver el caso de la mujer del flujo de sangre que tenía 12 años con un flujo, no se le paraba. O sea, ese flujo era continuo y esa era una enfermedad. Y hay personas que tienen esa enfermedad hoy en día, que tienen hemorragias y que, bueno, eso trae un montón de problemas porque al perder tanta sangre, pues se debilitan, anemia, y eso produce otras enfermedades porque la anemia pues lleva a otras cosas. Entonces esto es una enfermedad. Y vamos a leer del verso 25 en adelante, vamos a leerlo hasta el final para yo de ahí explicarle y que me entienda. Dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, escucha, por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, el ciclo mensual, fuera, cuando durara muchos días después, hay un problema. O sea, cuando la mujer tiene flujo después del periodo normal de su cuerpo, que es normal cada mes, hay un problema allí. Y a veces hay mujeres que han ido y tienen pues cáncer, un pólipo o cuantas cosas, ¿verdad? Entonces, dice, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. O sea, lo que la hacía inmunda al punto de traer el sacrificio era esa extensión de ese flujo después de la costumbre. Dice, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Al octavo día, mire que hace lo mismo. Al octavo día consigo tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y con la segunda la purificará el sacerdote delante de Elohim del flujo de su impureza. O sea, lo que hacía que la mujer tenía que ir al templo a presentar estas 2 ofrendas era esa impureza que continuaba después del flujo de sangre, después de su periodo normal y mensual. No que mensualmente tenía que ir. Quiero que me entienda esa parte, porque aquí uno lo va leyendo y uno dice, sí, pero espérate, estaba impura en su costumbre. Es evidente que cuando la mujer tiene el ciclo es limpieza, pero eso es algo normal. Está impura, está limpiando, pero aquí está hablando de algo que es una enfermedad adicional por la cual se presentaba esta ofrenda. No se podía acercar al santuario, la hacía inmunda. Entonces, el sacerdote tenía con esta ofrenda, que es igual a la del hombre, y al octavo día y después de los 7 días, y ya sabemos lo que eso simboliza, ¿verdad? Y luego dice, verso 31, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel. Aquí la palabra apartaréis viene de la raíz nazar, que significa abstenerse, o sea, ser un nazareo. Aquí transmite la idea de que los israelitas debían abstenerse de estar inmundos para poder entrar en el santuario de Elohim, porque contaminar el tabernáculo era causa de pena de muerte. Y recuerden, lo que hablamos de pena de muerte es una separación del alma, excluido. Entonces, aquí dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel. Y recuerden, impureza, inmundicia, pecado, lepra.
aquí tenemos que ver la simbología de la separación. Está separado por las impurezas. A través de Yeshua, Él te limpia las impurezas. O sea, se le dio al pueblo porque estas leyes, pero todas apuntan a nuestra condición de inmundicia y de impureza. Entonces, luego dice, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Ahora, fíjense, contaminar el tabernáculo por las impurezas. Recuerden que no podemos contaminarnos, que hay muchas impurezas, que no podemos, que tenemos que ser limpios, limpiarnos, purificarnos. Entonces, esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Ok, esta es la ley. Ahora, vamos a ver a dónde el Abba me lleva con todo esto. Y lo que estamos mirando aquí, que ahí es que me llega este tema de el arrepentimiento, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la purificación. De que el pecado, ya yo hice un tema de esto, el pecado, recuerden que la mujer o el hombre, en este caso, estaba inmundo, ¿verdad? Y que tenía que traer una ofrenda, y vuelvo y repito, por enfermedad. Y la enfermedad tiene que ver con la lepra, la enfermedad, el pecado. Efraín está enfermo, la enfermedad. O sea, aquí simbolizando todo esto, donde se traía esta ofrenda, y una era por el perdón de pecados y el otro por la purificación. Y la purificación tiene que ver con la santificación, y la santificación tiene que ver con la reconciliación y con la santidad y con obedecer la palabra de Elohim. Entonces, en los otros, por ejemplo, cuando se cometía pecado, todo lo que hemos visto anteriormente, que se traía una ofrenda por el pecado y la otra era por gratitud o por elevación, que esas no llevaban la del pecado, pero también la de purificación y la de limpieza. Entonces vemos que hay que primero, para entrar en la presencia de Elohim, tenemos que arrepentirnos y luego pedir que nos limpie. ¿Cómo nos limpia? Obedeciendo. Ya cuando tú entras en oración, que tú pides perdón, tú le dices al Padre, me presento delante de ti, perdona mis ofensas, ¿verdad? Perdona lo que he hecho, perdona, muéstrame mis pensamientos. ¿Qué tú le pides? Lávame con tu palabra, muéstrame, revélame tu palabra para yo ser obediente. Y entonces tú empiezas a caminar en esa purificación. Ya tú presentaste la ofrenda, que es el mismo Yeshua cuando tú entras en la oración. Yeshua te limpia por la sangre del pacto. Ok, ahora vámonos al tema que el Abba me llevó aquí, donde conecta, aparte de todo lo que hemos aprendido aquí, pero que son cosas que ya sabíamos, pero yo en mi caso no sabía que era por enfermedad, o sea, que se presentaba la ofrenda. Pero vamos a ver ahora un ejemplo que tenemos en las Escrituras del flujo de sangre, que es la mujer, que todos conocen, que es una historia que, bueno, hay canciones, todo el mundo conoce, pero vamos a ver qué conecta esto con un pueblo santo y apartado, consagrado a Elohim, porque la santidad tiene que ver con Kodesh, apartado y santo. Sé santo porque yo soy santo. Entonces, Yeshua nos santifica de nuestras impurezas, de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, de nuestra suciedad, de nuestra enfermedad. Entonces, vámonos a Lucas capítulo 8 y póngale atención, vamos a leer a partir del verso 40. Dice, cuando volvió Yeshua, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Ya aquí hay una palabra reveladora. Cuando volvió Yeshua, cuando venga Yeshua, ¿verdad? Volvió, cuando regrese Yeshua, ¿quién le va a recibir? Una multitud que le esperaba con gozo. Ya aquí te está dando una revelación de la segunda venida de Yeshua, y una gran multitud de toda raza, lengua y nación, que se va a levantar con gozo y alegría, ¿verdad? Porque han llegado las bodas del Cordero. Ya de una está ahí una palabra de revelación. Verso 41, y mire lo que dice, porque todos le esperaban, le estarán esperando. Finalmente dirán, ven a don Yeshua. Y luego dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga.
y postrándose a los pies de Yeshua le rogaba que entrase en su casa. Aquí vamos, la simbología de un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga. Principal, recuerden que tiene que ver con un líder, un principal, una cabeza. Rosh es principal, cabeza. Sinagoga tiene que ver con templo o congregación o Israel, la congregación de los santos. Y un varón llamado Jairo. Los nombres y su significado. El nombre de Jairo significa Elohim ilumina. En hebreo es Yahir. Y este nombre tiene 4 letras hebreas. La primera, Yod. La segunda, Aleph. Tercera, Yod. Y la cuarta, Rosh. Entonces, Ya de Yahweh, Ir de la letra, de la palabra Or, que es resplandecer. Yahweh resplandece, o el resplandor de Elohim. Alumbra, significa Or, ser o llegar a ser luz, dar luz. Resplandecer la luz sobre tu rostro, la oración para los hijos de Israel con la que se iba a bendecir, que Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que ponga en ti shalom, que haga paz, esta reconciliación. Entonces, Yahir, Elohim resplandece, Elohim ilumina. ¿A través de quién? De Yeshua. Entonces, esa es la obra del Padre. Entonces, el nombre Ya, ¿verdad? Comienza con la Yod, la letra más pequeña. ¿Qué significa Yod? La diestra, la obra, es la mano del Padre, trabajando a través de quién, del Aleph, que es la segunda letra, que es Yeshua, que es fuerza y poder. Y la cuarta letra es Rosh, que es cabeza, superior, principal y primero. Entonces, Yahir, cabeza superior, principal, primero, la diestra del Padre es Yeshua, la obra que está haciendo. También Yahweh, ¿verdad? La Ir que es de Or tiene que ver con el Urim. Entonces Urim es luz. Las 2 piedras del sumo sacerdote y el Tumim que es perfección, completo. O sea, esa misma luz te lleva a la perfección. ¿Y cómo tú logras la perfección? Por la revelación. Cuando tú vas caminando en esa santidad, tú vas recibiendo revelación y tú te vas haciendo puro y perfecto en ese camino de rectitud para ser como Yeshua, ¿verdad? El varón perfecto. Entonces, Urim y Tumim, Ur, ¿verdad? La luz, Yeshua y la perfección, el que completa la obra en nosotros. Ahí está solamente el nombre de Jairo, principal de la sinagoga. ¿Quién es Yeshua? El principal, el primero de la congregación de los santos. Entonces, ahora, luego dice que este hombre tenía una hija única. ¿Qué dice el libro de Cantares? Paloma mía, la única eres tú. Capítulo 6, verso 8 y verso 9 dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Y fíjese, me gusta el verso 10, se lo voy a leer. Dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Ese ejército, los israelitas, ahí está, los hijos de Israel son esos ejércitos. Y luego la compara a la sulamita y en el verso 13 le hace un llamado: vuélvete, vuélvete, regresa a mí, conviértete, santifícate, búscame, ¿verdad? Y dice que veréis en la sulamita, dice algo como la reunión de 2 campamentos. ¿Y cuáles son esos 2 campamentos? Pues Israel y Judá y los que están con ellos, ¿verdad? Ok, también vamos a ver Salmo 45 en el verso 10, mire lo que dice: oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Le está diciendo: escucha, inclina tu oído para escuchar, guardar y obedecer. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. O sea, entrégate por completo y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es
tu Adón. Y luego dice, verso 13, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Ella es única, pero hay concubinas, hay vírgenes, hay mujeres, hay doncellas. Fíjese que está hablando de su pueblo Israel. Y dice, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Entonces, este hombre tenía una hija única. ¿Cuál hombre? Pues Jairo en este caso. Este Jairo está simbolizando a Yeshua también, el principal. Entonces, recuerden también que Yeshua intercede por nosotros. Aquí va Jairo a interceder. O sea, él intercede día y noche por nosotros en el trono ante Elohim. O sea, aquí vemos muchas cosas que podemos aprender. Entonces, hija única de Jairo, Shahir, la luz, el resplandor de Elohim. Entonces dice que rogaba que entrara en su casa y que quería la salvación de su hija. ¿Qué quiere Yeshua de nosotros cuando intercede día y noche? La salvación de su única hija, la paloma. Recuerden que le comparé también que paloma, dos palomas, que tiene que ver con Yeshua y el mismo Efraín. Israel es como una paloma. Entonces, verso 42. Porque tenía una hija única como de 12 años. ¿Y qué acuerda 12? Las 12 tribus, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, los 12 discípulos, ¿verdad? Los 12 patriarcas, 12. Y 12 representa gobierno. Entonces esa niña tiene un 12. Y también la mujer embarazada, que está en Apocalipsis 12, que tiene 12 estrellas. Usted está mirando cuánto simbolismo hay aquí. Esto es profundo. Pero bueno, seguimos. Y dice, ella se estaba muriendo. Así está su pueblo hoy. Se está muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y fíjese, le oprimía, le empujaba. Pero, y hay casualidades en la vida, de que en este mismo capítulo está la mujer del flujo. Pero nada es casualidad, porque una tiene que ver con la otra. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre. Y padecer es sufrir aflicción de inmundicia y por el pecado, por la enfermedad, por la lepra. Así está su pueblo hoy, sufriendo por la enfermedad. No le conoce, no confía. Pero esta mujer llegó a entender y a comprender que después de haberse gastado todo en médicos por 12 años, usted ve que hay una similitud, 12 años la niña, 12 años la mujer. ¿Y qué está simbolizando? A Israel, a su pueblo. De nuevo, otra vez, gobierno, su congregación completa, su gobierno. Recuerden también que se van a establecer 12 tronos y se sentarán los 12 discípulos. Y dice que van a juzgar, van a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Entonces, hay un solo pueblo. Nosotros damos el mensaje e invitamos a entrar para que seamos uno con él. Entonces, dice que ella había gastado en médicos. ¿Y qué es gastar? O sea, se gastó, se volvió nada. La aflicción y la enfermedad la hizo gastarse. Hay gente que se gastan en su tiempo, en congregaciones, haciendo y haciendo y nunca llegan a nada. Se desgastan hasta que se mueren y mueren en nada, porque nunca llegaron. O sea, se desgastaron sirviendo y construyendo sobre la arena. Entonces, en médicos. Entonces, esos médicos, que hoy le podemos llamar aquellos que supuestamente están ahí para sanar, para hablar palabras de sanidad a los enfermos, que somos nosotros, ¿verdad? Lo que necesitamos, esta purificación, esta santificación, esta limpieza. Entonces, no hay palabras de sanidad. Estos médicos no funcionan, no tienen nada que ofrecernos, no tienen la medicina correcta, que es Yeshua, la verdad, la Torah, no la tienen y por eso hay tantos enfermos en su pueblo. Por eso
dice que el mundo enfermó y enfermaron todos los habitantes del mundo. Esto está en Isaías capítulo 24. En el verso 4 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Recuerden que la Babilonia cayó la Babilonia, que le ha dado a tomar del vino de la fornicación. Están inmundos y sucios, leprosos, enfermos, contaminados. Y están muriéndose también. Entonces dice, enfermaron los altos pueblos de la tierra se contaminó, contaminación con el pecado, la inmundicia, la lepra. Bajo sus moradores, la razón de la contaminación fue que traspasaron las leyes, falsearon la verdad, el derecho falso, desviado, apostasía. Quebrantaron el pacto sempiterno que Él dio, el nuevo pacto, lo han quebrantado. Él dio un mejor pacto sobre mejores promesas, la Torá, la ley escrita en la mente y el corazón, y su pueblo la ha quebrantado, la ha dejado y ha dicho que no hay que guardar nada y que hay que hacer nada. Están contaminados, leprosos y se están muriendo. Son muertos vivientes. Muertos que todavía, como el leproso, que se considera que es alguien que ya está muerto, pero que todavía está caminando. Aquel que tiene ojos y no ve, y tiene oído y no escucha. Entonces, dice, por esta causa la maldición consumió la tierra. Y aquí es que viene el tiempo de la gran tribulación y Él entrega a su pueblo la vara del castigo, al antimesías, al desolador. Y dice, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres, o sea, muchos muertos. Qué increíble, ¿no? Cómo una cosa va conectando con la otra. Bueno, entonces sigamos con el texto, porque estamos aquí que Él va donde la niña, pero que en el camino aparece la mujer. Y dice que la condición de la mujer era que ella había buscado ayuda en muchísimas congregaciones, iglesias, nadie le dio ayuda. Ahí se está desangrando, está inmunda, está leprosa, está para morirse. Entonces dice que nadie la había podido curar. Recuerden, curar tiene que ver con purificación, con limpieza, sanar, salvar, curar, que solo esa palabra curar, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo se la voy a buscar porque es bueno recordar todo esto para que no se nos olvide. Ok, la palabra curar es Rafá. Y Rafá es médico. Y es restaurar, arreglar, sanidad. La restauración de todas las cosas de su pueblo Israel. Restaurar a Israel y ser luz a las naciones. Él es Elohim Rafá, el único que puede curar y el único que podía curar a esta mujer, que esta mujer representa a este gobierno de Yeshua, reyes y sacerdotes de su reino, su gobierno de 12 años, simbolizando a Israel. Nadie la podía hacer, la podía curar ahora. Luego dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, de su talit. ¿Y qué representa el borde? Sus mandamientos, vestiduras de salvación, los mandamientos, la ley en la mente y el corazón es el pacto. Ella tocó el pacto, los mandamientos. Ella fue y le tocó. Ella por fe se movió y dijo, ya, yo me estoy muriendo, nadie me puede curar, no he logrado nada. Y entonces va y se agarra del borde, agarra los mandamientos de Elohim y curó al instante. Al instante se detuvo el flujo de su sangre, la causa de su muerte, su pecado, ¿verdad? Así como cuando él sanó al leproso de una vez, se volvió como un niño. Entonces, y otra cosa del leproso que le voy a comentar, está en el libro de Job, que me llevó a pensar en enfermedad también, que tiene que ver con el mensaje de redención, de restauración, con ese médico, con ese Rafá,
ese que te va a restaurar en su alianza. Recuerden que también cuando Él lleva pues nuestros pecados, cuando Él nos limpia, que tiene que ver con la llaga, y la llaga tiene que ver con golpe, herida de la raíz, que tiene que ver con pacto, la raíz jabar. Llaga es kaburá, la raíz kabar, que es unir, el vav, que no une, Yeshua, que hace la alianza y el pacto, ¿verdad? Entonces curados, restaurados, sanidad y médico, y este era el médico de ella, Yeshua, era el único que la podía ella curar. Ella, cuando una persona en el nivel que ella estaba excluida de Israel y de la sociedad. Cuando nosotros estamos en esta condición de inmundicia, que es el pecado, que necesita arrepentimiento, recuerde que se traía 2 palominos, entonces este arrepentimiento y luego la purificación hecha por el sumo sacerdote, en este caso el mismo Yeshua, que es la ofrenda y también es el sumo sacerdote, y entramos en su presencia. Yo vuelvo y le repito las cosas para que se le quede grabado, aunque el mensaje se haga largo, no importa. Si lo tiene que escuchar 2 veces, 3 veces, escúchalo hasta que se le grabe. Entonces, al instante este flujo se detiene y Yeshua dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Ahora, ¿ustedes recuerdan qué significa la palabra tocar? En el sentido que habíamos visto, tocar cosas inmundas, donde significaba echarse con una mujer, o sea, una mujer inmunda, una prostituta, el que se une a una ramera se hace uno con ella. Aquí tocar es unirte a Yeshua por medio de sus mandamientos. Le tocó y significa también ese poder, porque él le dice que quién lo había tocado, porque él dice en el verso 46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y el poder, el Espíritu Santo, salió y llenó a la mujer. Cuando tú tocas y agarras tus mandamientos, sale poder y te llena a ti y te unes a Él en el término de tocar lo que es bueno, hacerte uno con Él. El que se une, a la ramera se hace uno y se pone inmunda, ¿verdad? La ramera, la Babilonia, la prostituta, las religiones. Pero cuando tú te tocas los mandamientos y tú tienes la fe para agarrarlos y desear ser obediente y tocar esos mandamientos, tocar su manto, entonces poder sale de él. Y dice, yo he conocido que poder ha salido de mí. Quiere decir que alguien me tocó y se unió a mí con fe. Con fe. Yo nunca en mi vida había entendido esto así. ¿Saben por qué lo entendí ahora? Por todos los capítulos de Levítico que estamos estudiando. Si no, yo no lo hubiese entendido. Ahora lo entiendo. Escuche, para que vea que con una finalidad Él nos ha puesto a estudiar este libro. Por el llamado, para que entendamos nuestro llamado. Entonces dice, alguien, vuelvo a repetir, alguien me ha tocado, se ha unido a mí, me salió poder de mí, salió para ti. Imagínese que tú le toques y el poder llegue a ti. Y mira lo que le dice. Entonces, cuando la mujer vio que ya no había quedado oculta, ella vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y fíjese que estaba prohibido que ella se acercara y mucho menos que fuera a tocarlo. Sin embargo, aquí, aunque ella está declarando lo que le aconteció, aquí está dando un testimonio de fe. Ella entendió que era él que lo podía sanar. O sea, ella está dando un testimonio, aquí no habla, pero ella está dando testimonio de su creencia y de su milagro. Y luego él le dijo, hija, es una hija, la hija única del principal. Tú eres esa hija. Hija, 12, Israel, hija, tu fe, hijos de fe, te ha salvado, no dice sanado, te salvó tu alma. Ve en shalom,
reconciliada. Camina en esa reconciliación. Camina en ese shalom ahora. Venid a mí, los que estén cargados y cansados, y yo le daré descanso, le daré paz. La paz que yo le doy no es la que el mundo le da. Si Él hace paz, a través de Él hace la paz, la reconciliación completo con nuestro Abba, esa reconciliación. Entonces, todo esto que le estoy diciendo, le estoy repitiendo cosas que ya le he dicho antes sobre la ofrenda de la reconciliación, estar completos con Él, esa paz con el Abba, que tiene que ver con su reino eterno, el 8, la circuncisión del corazón. Seguimos ahora se pone interesante porque vamos con la hija. Ahora, recuerden que él va en camino para donde la niña, la única hija, la niña, la de 12 años, en el camino se le acerca. Y fíjense que aquí vemos también dos mujeres, una enferma y una que está a morirse y que llega a morirse, pero la resucita. O sea, fíjese la condición de dos mujeres, que la Escritura nos habla de dos varones, dos mujeres, dos hijas, Israel y Judá. Aquí vuelve y nos muestra dos. Entonces luego, y nos muestra el 12 en las dos, el 12. Luego dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Cuántos de nosotros, al ver un hermano, hermana que se va, se perdió, ya decimos, ese se perdió, ese se murió, porque queda muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir molestando más al maestro. Sálvalo. Porque aunque yo vea lo contrario, yo sé que en ti hay salvación. Aunque yo vea que mi hijo, mi hija, mi esposa no viene al camino y cada día está peor, pero yo sé que tú haces milagro y que tú en un día lo puedes visitar y transformarlo. Aunque el mundo me diga que no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo en eso. No va a cambiar. Yo creo en un Elohim que cambie, que hace milagro. Entonces yo sí voy a insistir. Yo se lo digo porque ese es el pan de cada día. A mí cuánta gente me dicen lo mismo, pero yo continúo creyendo. Y sabe que es lo más hermoso de tu creer, que Él te confirma luego que lo que tú le estás pidiendo Él lo va a hacer. Y tú entonces descansas en Él y esperas en sus promesas. Entonces, oyéndolo Yeshua, cuando le dijo, no le molestes, le respondió, no temas. Jacob, Israel, no temas. Cree solamente y serás salva. Otra vez habla de salvación, ¿ve? No habla de sanidad. Oye, la voy a levantar de los muertos. No, salvación. Eso es lo que deseamos de su pueblo, la salvación. Y aprendí, creo que lo comenté, de que la Abba me enseñó a orar, que deje de estar pidiendo por cosas, por necesidades materiales de la gente que te piden, ay, ore por mí, porque necesito dinero, necesito trabajo. No, yo oro por su alma, porque cuando ya tienen el alma y están rendidos a Él, el Padre les resuelve todo lo demás. Yo quiero que su alma esté bien delante de Elohim. Y al que me pida, mire, que mi hermano, que mi tío, que mi papá está enfermo en un hospital, yo voy a empezar a orar por el alma, porque eso es lo que realmente Él vino a salvar, el alma. Y eso es lo que tú debes amar, el alma de los demás. Y mire, mientras hay vida y esperanza, siga orando, porque yo he visto, y siempre se lo he dado de ejemplo, los peores pecadores más viles, arrepentirse y convertirlo Él en alguien totalmente nuevo. Y si yo creo en los milagros, yo creo en que Él salva. Entonces, no temas, cree solamente, al que cree todo lo es posible, cree. Esa es la fe, la que cree, esa es la que mueve montañas. La que cree a tal punto que tiene la paciencia para esperar. Entonces, dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Recuerden, despiértate tú que duermes y te alumbrará Yeshua, la palabra, la luz, la purificación, Yahir,
Aquí llega el que tiene la luz, el que resplandece sobre ti. ¿Saben que yo le pido al Padre, Padre, a los que están en oscuridad, a los que están a la religión, esa luz tuya resplandece sobre ellos, resplandece? Entonces, fíjate, no llore, no está muerta, no se ha perdido, duerme. Tiene que ser despertado por la palabra de verdad. Despiértate tú que duermes. Despierta, levántate a la luz. Levántatele, como le dice a Jerusalén, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Dígame usted, ha llegado tu luz, dice la Escritura, el pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz. Luz le resplandeció. Aquí está Yair el principal, la cabeza, Yeshua, la mano, la obra, la diestra. Esto es maravilloso. Si yo no me imaginé jamás en mi vida que yo iba a entender todo esto de este capítulo. Eso es increíble. Y agradezco al Padre tanto. Y entonces luego dice, y se burlaban de él, porque nunca faltan los burladores, sabiendo que estaba muerta. No, eso no se va a parar de ahí jamás. Eso no se va a convertir, pues es un blasfemo. Mira lo que él ha hecho. Mas él, tomándola de la mano, su yod, su diestra, la diestra del poder, Yahir, la luz, la mano, le pasa su mano. Esa mano, la obra, va a ser la obra en ella, la obra en ti, la obra en tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu esposa, en tu papá, en tu mamá. Ahí está el que obra justicia, el que tiene misericordia, el que te toma de la mano, el que te lleva por el camino. Obra, Yod, el ministerio, el trabajo. Yeshua es el brazo, la diestra del Padre, la mano, el que obra. El humilde, Yod, la letra más pequeña, el que se humilla. Entonces, clamó diciendo, muchacha, levántate. Levántate. Y ese levántate, ¿a qué nos lleva? Levántate de los muertos a la resurrección. Su pueblo, la congregación de los santos. Su luz le llegó. Se tomó del manto, agarró los mandamientos. La luz le llegó. La luz resplandeció de su Padre sobre su hija. Y entonces se levanta y espíritu volvió. Recuerden, sopla espíritu de los 4 vientos y sopló el espíritu. Y el espíritu tiene que ver con la vida, tiene que ver con el pacto, tiene que ver con la sangre. Y levántate. Así no va a buscar de los 4 extremos de la tierra, soplará su espíritu, que es la sangre, su ADN, sobre su hija, que es Israel, sobre su pueblo. Y entonces se va a levantar de los muertos. Y los vivos, transformados por esa sangre, por ese espíritu de vida, en cuerpos gloriosos. Y dice que se levantó allí y mandó que le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Se quedaron, imagínense cómo se quedaron. Bueno, ahí está el milagro de vida. Así nos quedaremos nosotros cuando Él haga los milagros, que creemos y no tenemos temor y esperamos. Y aunque la gente se burle, estamos en esa espera, que la luz de Yeshua va a resplandecer sobre todos los hijos de Israel, como está escrito, y como vemos en Apocalipsis 7, esta gran multitud de toda raza, lengua y nación, vestidos de ropas blancas, limpias, purificadas, santificados delante de la presencia, adorando día y noche. Amén. Así que, amados, hasta aquí nos toca un capítulo muy bueno el próximo. Es el 16 y bueno, todo en este libro se está poniendo cada día más interesante, porque a medida que voy avanzando voy entendiendo los demás y voy aprendiendo muchas cosas de la Escritura, como estos versos que le acabo de compartir. El Abba les bendiga.